Molt bona tarda, muy buenas tardes. Gràcies per acompanyar-nos en el tancament d'aquesta 8a edició del Cornellà Creació Fòrum. Bueno, pues a mí el Cornellà Creación me ha aportado buenas relaciones, buenas experiencias y sobre todo pues pensar en que la ciudad de Cornellà es un centro de negocios y de personas. Yo diría sobre todo 2 puntos. Uno, la posibilidad de escuchar a personas muy interesantes de todos los ámbitos y luego la posibilidad también de entrar en contacto con muchas empresas y relacionarse con ellas. Bàsicament, visibilitat i credibilitat. Crec que és un bon espai de visibilitat per a les empreses i també per donar credibilitat a un event com aquest. Home, pel World Trade Center és una oportunitat de negoci per les empreses de Cornellà i és un fet de poder treballar i la paraula networking entre les empreses de Cornellà i les empreses que estan ubicades al World Trade Center. Internacional en la transformación del mundo. Las oportunidades en el exterior. Así que lo que... Abrumando la revolución. En principio, en este momento, cuanto más se ve... Lo que tienen que explicar es personas con mucha solera, con mucha transparencia. Probablemente la Audiencia Nacional debería de... Cornellà Creació jo crec que és un assumpte molt interessant que s'ha consolidat aquí a Cornellà i és un punt de trobada de tots els empresaris d'aquí de Cornellà i d'aquesta àrea del Baix Llobregat i a més els events com a tals el nivell que tenen és altíssim. Avui mateix tenim una persona de referència amb tot el tema de la innovació i nosaltres encantats de participar-hi. Bé, doncs avui, com ja saben, hem hagut de fer canvis. Per raons de força major, la persona que havia d'estar amb nosaltres, Jorge Guayensberg, el convidat previst per la sessió d'avui, no ens pot acompanyar. Però tenim també un altre plat fort que, sens dubte, no ens deixarà impassibles a ningú. Hoy tenemos con nosotros al periodista y escritor John Carlin, galardonado en numerosas ocasiones por sus publicaciones en una extensa carrera profesional especializada en política y en deportes. Ha trabajado en más de 50 países diferentes durante 30 años. Buena parte de su trabajo está centrada en la política de Sudáfrica, lo que le llevó a estrechar una especial relación con Nelson Mandela, quien fuera presidente de Sudáfrica entre 1994 y 1999. Sabremos más de él de la mano de nuestro presentador de hoy, el señor Mariano Yáguez.
Mariano Yáuez és a l'actualitat director d'Administracions Públiques de Telefònica a Catalunya. És llicenciat en Ciències Físiques, en Electrònica, Electricitat i Física Industrial per la Universitat de Barcelona. També té un postgrau en Direcció General per ADA, l'Escola d'Alta Direcció i Administració. És doctor en Estudis Empresarials per la Universitat de Barcelona i té un diploma en Estudis Avançats pel seu treball de tesina, Les tecnologías emergentes y su impacto en la gestió empresarial. Tota la seva formació ha centrat la seva trajectòria professional en el sector de les noves tecnologies i de la direcció. De fet, va començar un any després de llicenciar-se com a tècnic de sistemes en diferents empreses, destacant, per exemple, Alcatel o IBM. I va ser a partir de l'any 98 quan va començar a liderar departaments. A banda de Telefònica, també ha treballat per PricewaterhouseCoopers, Carrefour i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Mariano Yáuez és també l'autor de diferents publicacions i ponències, totes elles sobre noves tecnologies aplicades al món empresarial. En paral·lel al seu càrrec a Telefònica, també desenvolupa la seva activitat en el camp de la docència. Professor associat a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona, ha fet diferents màsters en temes d'economia i empresa, tecnologia, assessoria financera, entre d'altres. També és consultor en direcció de sistemes d'informació per la UOC. Mariano Yáuez, como ya saben, presentará al señor John Carlin después de haber comido con el café en la mesa. Y como siempre los digo, ábranse, tengan relación con sus compañeros de mesa y no duden en poder establecer nuevas oportunidades de negocio. Gracias. Buenas tardes, good afternoon, lo he dicho bien, mi acento, venga, correcto. Mi único objetivo es darle tiempo a John para que tome café, o sea que no esperéis mucho de mí. O sea que voy a intentar resumir muy brevemente la carrera, el perfil de John, y ahora lo que se espera es que pues, diga que es un periodista, escritor. No me ha quedado muy claro si inglés o británico, después nos lo aclaras también si es lo mismo o no es lo mismo, pero bueno, como tú consideres. Y cualquier cosa ahora me tocaría también leer pues, la extensa lista de medios en los que ha escrito, Financial Times, New York Times, Wall Street Journal, son muchos más, pero esto lo podéis encontrar en la Wikipedia, con lo cual no tiene mucho mérito que yo os lo explique aquí. También podría enumerar la lista de libros que ha escrito, pero también tiene lo mismo, es decir, en Wikipedia tienes la relación perfecta. A mí me ha impresionado, bueno, sobre todo me gustó mucho el que escribiste sobre Nelson Mandela, que este sí que me lo leí, el de Pistorius no me lo he leído y prometo comprarlo, que así tendrás, si cobrarás algo por la compra, comprad libros y este no me lo he leído todavía, pero me lo leeré. Ha recibido muchísimos premios, también me tocaría leer la lista de premios que ha recibido, pero lo tenéis también en la Wikipedia. Sobre todo me ha impresionado mucho el premio Ortega y Gasset, que es uno de los que más conozco, con lo cual es de los que más puedo valorar. Pero en lugar de hacer esto, que es lo que correspondería, porque tengo que presentar al ponente, pero esto es un poco aburrido y si no os dormiréis todos porque no haré otra cosa que leer lo que podéis encontrar en cualquier sitio. A mí me gustaría dejarte tres cuestiones o tres reflexiones encima de la mesa por si te sirven para lo que después nos vas a explicar. No hace mucho te oí una entrevista en Preguntas Frecuentes de TV3, que dijiste una cosa que me impresionó muchísimo y que te dejo encima de la mesa para que después si quieres la comentes o no, según tu criterio. Dijiste que España era un país fantástico donde vivir y dijiste que especialmente para inmigrantes, para homosexuales, para mujeres, para ancianos y para niños. Yo también vivo muy bien aquí y era simplemente si también está bien para vivir para nosotros, digo, para crear un poco de polémica y así poder darle un poco de cancha después. También hay una cosa que antes te he comentado, que si eras de hecho que eras del Manchester United, tú me has corregido, con lo cual no es de Manchester United, pero una cosa que me molestó profundamente, y los que somos del Barça lo entenderéis todos, dijiste que te sentías muy cercano a Cristiano Ronaldo cuando hizo algún comentario sobre lo que había dicho Mourinho cuando se fue del Madrid. Entonces, simplemente que comentes la palabra Cristiano Ronaldo ya nos molesta profundamente, aunque después ya me has dicho lo que sientes por Messi, con lo cual, desde mi punto de vista, está todo corregido. Y esta es la parte jocosa. Sí que, ya para acabar, porque ya he visto que te has sacado el café,
Sí que hay una cosa que me impresionó mucho de esa entrevista, y como es la última es la que más recuerdo, y esta es una parte un poco más seria. Sobre todo me impresionó mucho cuando dijiste la palabra respeto. La palabra respeto refiriéndote a que quizá el respeto es lo que todos debamos intentar aplicar cuando nos enfrentamos a alguien, y el respeto se basa en entender qué es lo que está haciendo el otro, poderle mirar a los ojos y respetar su punto de vista. Esto fue una de las cosas que más me impresionó de aquella entrevista, aparte de que insististe en que quizá el respeto y el sentido del humor son dos cosas que tienen que ir muy ligadas, porque si no hay respeto es difícil tener sentido del humor, y si no hay sentido del humor a veces es muy difícil tener respeto por el que te encuentras delante. Estas son mis 3 reflexiones, y todo lo demás, de verdad, la lista es tan larga de medios, de libros y de premios que ha conseguido que es que nos pasaríamos aquí demasiado rato, y el objetivo no es ese, sino que todos podamos disfrutar de la charla de John. John, muchas gracias. Bueno, yo tenía algo preparado, pero voy a tener que pasarme media hora refutando las cosas, las calumnias aquí de lo de Cristiano Ronaldo en particular. O tengo que aclarar, por lo menos. Bueno, primero, soy británico y no inglés. Esto es fundamental. Bueno, aparte mi padre era escocés, y entonces que me llamaste en inglés a él le ofendería mucho. Lo de Cristiano Ronaldo, lo dije en plan broma en TV3, además fue en un contexto de algo bastante entretenido, que yo he sido un poco noticia últimamente porque me despidieron del diario El País hace un mes, por no demostrar, creo, suficiente fanatismo sobre este tema catalán. Y me preguntaron si quería explicar las circunstancias de mi pequeño drama, y yo dije que no, porque dije que en estas cuestiones morales mi guía era Cristiano Ronaldo. No en cuestiones futbolísticas, pero es mi guía moral Cristiano Ronaldo. Y me refería a lo siguiente, que cuando Mourinho se fue del Real Madrid, dijo, como es habitual en él, cosas en contra del Real Madrid. Y Cristiano salió, y muy bien, y dijo que uno no debe mear en el plato del que uno come. Con lo cual, eso es para aclarar el tema de Cristiano Ronaldo y la importancia que tiene en mi formación moral y espiritual. Pero vamos al tema, que ya nos hemos extraído suficiente. Mira, si hay algo, en una cosa en la que creo que todos podemos estar de acuerdo hoy en día, es que no estamos de acuerdo. Vivimos en tiempos tremendamente polarizados, y tanto que, es algo que hablábamos hace un momento, que la política ha dejado de ser el deporte minoritario, que lo ha sido a lo largo de la mayor parte de mi vida, en condiciones normales, en países afortunados y ricos y prósperos como España. Ya sé que ha habido mucha crisis y todo, pero en contexto mundial aquí vamos muy bien, como el resto de Europa Occidental. Pero tal ha sido la penetración de la política en los procesos mentales de la gente, que lo que hemos visto es muchas familias divididas, mucha tensión entre amigos, que es quizá lo más triste, por lo menos en lo que yo siento en carne propia. Hablo, por supuesto, de Cataluña y no tengo que explicaros más, pero hablo también del Reino Unido, donde el tema del Brexit, bueno, lo típico, es que vas a una cena con amigos y mejor no sacar el tema, ya sabéis, porque puede haber mal rollo. Yo, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que es un brexitero. Él votó a favor del Brexit y sigue hoy, increíblemente, convencido de que el Brexit es una buena idea. Y esto generó tensión entre nosotros, un amigo de hace 30 años. Creo que lo hemos más o menos resuelto a base de sentido del humor, que nos reímos un poco de nosotros mismos, pero hay una tensión. Y por supuesto hablo también de Estados Unidos, con el fenómeno Trump, que ha sido quizá lo más extremo y lo más polarizador del mundo. Yo tengo una muy buena amiga que tiene un hermano que vive en Estados Unidos, en Illinois. Esto sí que es tremendo. Se divorció de su esposa el año pasado porque la esposa había votado por Donald Trump.
¿Qué os parece? Y tiene un hijo de 20 años que básicamente se ha divorciado de su madre también, porque votaron por Donald Trump. O sea, es un caso un poco extremo, pero creo que nos da la idea. Pero bueno, en todos estos casos de tanta división, polarización, creo que gran parte del problema es un problema de liderazgo, de líderes mediocres o irresponsables o confusos o infantiles o cínicos o una mezcla de un poco de todo eso. Y claramente lo que hace falta son líderes adultos, estadistas, gente capaz de poner el bien común por encima de su bien personal o partidista. Y especialmente creo que hoy, que hay muchas tensiones en el mundo, lo que se necesita es que se logre una cierta estabilidad en el mundo en general y en ciertos países en particular, a base de que la gente confíe en la gente y fundamentalmente la palabra clave que usaste tú, la palabra respeto, que es la palabra más importante que voy a decir en esta charla de hoy. Ahora, el ejemplo, o sea, platónico ideal del anti-líder es sin duda Donald Trump. Donald Trump es una persona que no sabe lo que va a decir hasta que abre la boca. Tiene esos arrebatos tuiteros, bueno, o sea que, y claro, y lo que también estábamos hablando ahora en la mesa hace un momento, ¿no? Que una cosa es que si Donald Trump es Donald Trump y no es presidente de Estados Unidos, es un tipo bastante grosero, ridículo, narciso, absurdo, pero no importa, pero es presidente de Estados Unidos, tiene el dedo sobre el botón nuclear y además estamos hoy seguramente más cerca a la posibilidad de una guerra nuclear que desde la crisis de Cuba hace 40, 50 años. ¿Y qué hace este? En vez de hacer un esfuerzo de dialogar con el Kim Jong-un, saca sus tweets, como la semana pasada, y dice que es un bajito gordito. O sea, brillante, absolutamente brillante. O sea, el tipo ya claramente lo suficientemente inestable como para andar diciendo estas cosas, pero bueno. Pero Donald Trump es, como digo, es como el anti-líder. O sea, a tal extremo diría yo que comparado con él, Theresa May, Jeremy Corbyn, Mariano Rajoy, Carles Puigdemont, son todos unos Mandela en comparación. Pero lo digo con total seriedad, total seriedad. Y bueno, y precisamente de lo que os voy a hablar es de Mandela y haciendo ciertas comparaciones con Trump para un poco poner el foco sobre por si fuera necesario, lo ridículo y absurdo del tema Trump y para poner el foco sobre la grandeza de Mandela como líder. Habrá mejores discursos que el mío, conferencias sobre el liderazgo, pero lo que no tengo ninguna duda es que el mejor líder de nuestras vidas, todos los que estamos aquí en estos tiempos, es con mucha diferencia Nelson Mandela. Y creo que hablar de él, que es lo que me propongo hacer hoy, es de interés, general quizá para políticos. Creo que cualquier político, no importa su orientación política, simplemente si quiere ser un eficaz político, que aprenda de Nelson Mandela, porque el tópico con Mandela es que me cuesta aceptar que ha muerto, hablo de él en el presente, es que fue un tipo tremendamente generoso, con una enorme capacidad de perdón, una especie de santo, de Gandhi, todo lo cual es verdad hasta cierto punto, pero la grandeza de Mandela realmente, y el ejemplo que deja, es de un liderazgo absolutamente brillante y ejemplar, liderazgo político y lecciones que se pueden aplicar, sí, a la política, también a empresarios, incluso también ofrece lecciones de cómo tener amigos y cómo influenciar a la gente, incluso dentro de una familia, porque también fue una excelente persona. Y lo que tuvo, para empezar, que tanta falta parece hacer, especialmente si lo comparas con alguien como Donald Trump, es primero una visión bien clara de cuál era su objetivo y también tener muy claro cuáles eran sus principios básicos. Y si tienes tu objetivo estratégico bien claro, en el caso de Mandela, paz y democracia, ni más ni menos,
es mucho más fácil tomar decisiones. Y ves lo opuesto a esto ahora en el gobierno británico, que están en un lío total, confusión absoluta con el tema del Brexit, porque no saben a dónde van, no saben qué quieren, no han definido cuál es el puerto al que quieren ir. Con lo cual, lo que ves ahora en el gobierno británico es caos permanente, dimisiones de ministros, sí puede ser por acoso sexual o lo que sea, pero en el fondo el problema es la enorme contradicción y el lío y la confusión que ha generado el Brexit. A ver, por fin voy al tema. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, hablando de países polarizados, no hubo ningún país del mundo más polarizado que Sudáfrica en la época en la que Mandela salió de la cárcel, el año 90, que yo estaba en Sudáfrica. Polarizado de una manera casi como un cuento, una fábula, blancos y negros. O sea, no podía ser más simple la división y en pocos países había más posibilidad de una guerra civil especialmente espantosa porque iba a ser una guerra civil racial. Existían todos los elementos para algo absolutamente atroz y hubo mucha violencia, ojo, pero poca comparada con lo que podía haber habido. Entonces, viene Mandela y tiene su visión que quiere evitar esa guerra y quiere la democracia al final del sistema del apartheid. O sea, su objetivo era lo opuesto al de Trump. Trump, cuando en su discurso inaugural dijo que reconoció que vivía en un país muy polarizado y su objetivo iba a ser acabar con esto y unir al país. Bueno, gran trabajo, Donald. Para Mandela, el objetivo era siempre construir puentes, no cavar trincheras. Por ejemplo, con la prensa. Ahora, pueden pensar que estoy hablando un poco de manera interesada porque soy periodista, pero es que la reacción, Mandela entendió que la reacción de la prensa con los medios era su reacción con la totalidad del pueblo. Entonces, Trump es el que permanentemente está diciendo el fracasado New York Times, el que hizo este tuit, ¿no? con este vídeo de lucha libre en el que golpea a alguien de la CNN, no sé si lo viste, o sea, estupideces permanentes que profundizan la división en general, no solo con la prensa. Yo entendí que Mandela iba a ser el líder político más grande que conocería en mi vida la segunda vez que lo vi, y fue en una rueda de prensa. La primera vez fue el día de su liberación, el 11 de febrero de 1990, dio un discurso, fue un día, bueno, ante todo yo recuerdo como un día de muchísimo trabajo, fue épico para otros, para mí fue demoledor. Dio un discurso bastante pobre ante una enorme multitud, y yo pensé, y muchos pensamos esa noche cuando nos dormimos, uy, este viejito que tanta esperanza había despertado, porque había habido una campaña durante años, 10 años, ¿no? La liberación de Mandela, esto va a ser una gran decepción. Dio un discurso que solo había escrito otra persona y pensé, bueno, este viejito ha estado en la cárcel 27 años y no se entera de nada. Bueno, la mañana siguiente, rueda de prensa, en un jardín precioso, en la casa del arzobispo Tutu, también premio Nobel de la Paz, como después lo sería Mandela. Y me acuerdo que apareció con su esposa Winnie. Había periodistas ahí de todo el planeta, había como 250 periodistas y todos los más famosos de cada país ahí estaban. Y algunos relativamente jóvenes como yo. Y me acuerdo que apareció en este jardín precioso, en las laderas de esta gran montaña que domina Ciudad del Cabo, Table Mountain, y la apariencia que tenía era de un rey por naturaleza. Pero después se sentó en una mesa y había montones y montones y montones de micrófonos. Y muchos de ellos estaban tapados con una especie de, como abrigo, qué sé yo, que lo ponen para cuando hay viento. Y me acuerdo que oía a Mandela antes de que empezara la rueda de prensa diciendo, oye, ¿y esto qué es? Y pensé, uy, este no se entera de nada, este es un viejo despistado, no sabe nada. Bueno, empezó la rueda de prensa. Y como digo, construir puentes, esta es la táctica, la estrategia es, la visión es el objetivo paz y democracia, pero construir puentes es el camino siempre para Mandela y lo hace en todos los detalles de su vida y lo hizo este día. La rueda de prensa duró
como 30 minutos y, como dije, al final de eso supe que estaba en la presencia de algo muy especial. Por dos motivos. Uno, que demostró una gran claridad mental. Yo le hice la pregunta. La idea ahora era negociar con el gobierno sudafricano y negociar, básicamente convencerles a que entreguen el poder los blancos y que haya una democracia en la que todos votasen, y, o sea, bastante desafío. Y le dije, y había mucho escepticismo, y dijo, le pregunté cómo lo va a hacer, cuál es la fórmula, y me dijo, muy simple, el objetivo es reconciliar los temores de los blancos con las aspiraciones de los negros. Punto. Así, con una claridad, una nitidez espectacular. Y eso fue su trabajo en los próximos 4 años hasta que consiguió su objetivo. Pero lo que más me llamó la atención fue lo siguiente, que cada uno de los que hicimos preguntas tuvimos que identificarnos por nuestro nombre y nuestro medio. Y con la tercera o cuarta pregunta, había un periódico ahí que se llamaba Die Burger, un periódico en afrikaans, que es el idioma del opresor. Los inventores del apartheid eran los africanos, la tribu blanca mayoritaria, los que ejercían el control del Estado, de la policía. Los que hablaban inglés eran más bien los de la empresa privada, pero el Estado, los que imponían al Estado todo, la filosofía, la fuerza, eran los africanos. Y Die Burger era un periódico de extrema derecha de esta gente, lo cual es mucho decir, que se había lamentado en el editorial el día anterior de que el gobierno hubiese decidido liberar a Mandela. Y además le habían dicho que había que tirar la llave y dejarlo en la cárcel para siempre. Entonces, el corresponsal, el periodista jefe de política de Die Burger, levanta la mano y con 2 cojones dice, yo soy Johan van der Westhuizen y trabajo para Die Burger. Hubo un silencio, todos, ¿qué va a pasar aquí? Y Mandela le responde con una enorme sonrisa, señor van der Westhuizen, qué gusto verle, lo he leído con mucho interés durante muchos años, por favor haga su pregunta. Después otro de los de la prensa africana se atrevió a hacer una pregunta y también otro de estos representantes del mal, del racismo institucional. Usted, no me acuerdo el nombre, pero sí, yo lo imaginaba a usted más bajito, lo veo que es muy alto y es poco más gordo de lo que me imaginaba, pero lo veo muy bien. Y así todo, y inicié una especie de pequeña conversación. Cada uno de los periodistas enemigos, que eran enemigos de verdad, los trató con una tremenda elegancia, respeto siempre. Y claro, y fue un trabajo brillante, porque a través de esta gente, él llega a los corazones y las mentes de la gente que había que ganar, que eran los blancos en general y los africanos en particular, para convencerles a que entreguen el poder. Y ya su primer día de rueda de prensa ya está haciéndolo construyendo puentes. Y me acuerdo que al final de esa rueda de prensa éramos, como digo, como 250 periodistas, que todos nos jactamos de nuestra objetividad y todo lo demás, y no pudimos reprimir el impulso humano, nos olvidamos de que éramos periodistas y todos aplaudimos al final de la rueda de prensa, cosa que nunca he visto en mi vida en ninguna rueda de prensa con políticos, eso no se hace. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. Mira, yo tengo 1000 anécdotas en mi cabeza sobre Mandela, pero quizá hay una que reúna todos los elementos esenciales de su brillante liderazgo y que creo que, como dije antes, creo que son aplicables a cualquier circunstancia de liderazgo. Por un lado, como digo, un respeto hacia tu propia gente y también hacia el rival o al enemigo con el que tienes que lidiar y tienes que llegar tarde o temprano a un acuerdo si no quieres que todo acabe en muertes y guerras. También, como dije antes, una clara visión de tu objetivo, de tus principios básicos, que también volvemos al respeto. También Mandela, tremendamente pragmático. Lo definió muy bien un amigo mío que también lo conoció, dijo que era un idealista pragmático. Tenía sus ideales, pero sabía los límites de lo posible. No era un romántico loco, sabía hasta dónde podía llegar.
Y también una frialdad tremenda a la hora de tomar decisiones, no dejarse llevar por las emociones o por la venganza, que hubiera sido lo más lógico, un tipo que ha estado 27 años en la cárcel. Hay una cita de un libro de Albert Camus, que curiosamente dice, que lo escribió antes de que Mandela fuera a la cárcel, en los años 50, dice, un hombre que ha estado en la cárcel 27 años o sale como un débil o como un asesino. Pues ninguno de los dos Nelson Mandela, sino todo lo contrario, fuerte y bondadoso. Y claro, y junto con el respeto está algo tan importante que creo que vendría muy bien, me atrevo a meter un dedo en estas aguas, aquí, en este país, en España, Cataluña, que es la empatía, la capacidad de ponerte en la piel, en los zapatos del otro. Y en esto Mandela era un crack. Y la historia que os voy a contar ahora es la que reúne todos estos elementos básicos de visión, de pragmatismo, de respeto, de frialdad, buen juicio. Y fue lo siguiente, voy a empezar cuando él entró en la cárcel, el año 62. Y después en el 64 lo extendieron, le dieron cadena perpetua. Lo llevan a una isla al sur de Sudáfrica, al lado de Ciudad del Cabo, de la cual es imposible escaparte, y es cadena perpetua. Ahí vas a morir, hermano. Adiós. Lo único que Mandela, que yo realmente no entiendo, que yo creo que lo entiendo muy bien por lo demás, es que él, aunque lo condena a cadena perpetua, él sabe, no sé cómo, él sabe que un día va a salir y que él va a ser el que va a liberar a su gente y que lo va a hacer a través de la negociación. Increíble porque pasaron casi 30 años hasta que ocurriese, pero lo sabía. Con lo cual, él, nada más entrar en la cárcel, empieza a aprender afrikaans, el idioma del enemigo. Él hablaba inglés ya muy bien y su propia lengua, que es Xhosa, repitan todos, Xhosa. Pero afrikaans no. Y se puso a aprenderlo, porque esto le permitía a los carceleros encantados de que aprendiera su lengua. Y los otros presos políticos, compañeros, le decían, pero Nelson, ¿qué coño es esto? Es que este es el idioma del opresor, ¿y qué estás haciendo? Y dice, mira, déjame en paz, yo tengo mi plan. Y también empezó a leer historia a los africanos, quiénes eran sus grandes generales en las guerras contra los ingleses y bla, bla, bla. Y a través de los carceleros, que eran todos africanos también, y además gente bastante poco culta, él fue observando y viendo cuáles eran los puntos fuertes de esta gente, cuáles eran sus vanidades, y el principio era muy simple. El principio del libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, escrito hace 3000 años, lección número 1, El arte de la guerra, conoce al enemigo. Y lo estaba conociendo. Entonces llegó el día, 22 años después, cuando empezó a tener conversaciones secretas en la cárcel con dos de los altos mandos del gobierno del apartheid. El jefe de los servicios de inteligencia, un hombre llamado Neil Barnard, el hombre más frío y siniestro del planeta. En ese momento de la historia, 86, seguramente no había nadie considerado por más consenso mundial como una persona mala, Neil Barnard. Y el otro era el ministro de Justicia del apartheid de Sudáfrica, que también bastante grotesco, ministro de Justicia y cárceles. Y tuvo reuniones en secreto con estos dos tipos, como más de 60 reuniones. Y eso fue una fase preparatoria para ver si el día que liberasen a Mandela se podían iniciar diálogos, conversaciones de verdad para hacer cambios sustanciales en el país. Yo varios años después entrevisté a estos dos señores. Entrevisté a Neil Barnard, el malo, más malo de todos, y ya se había ablandado bastante 10 años después, y estuve todo un día entrevistándole. Y me acuerdo que siempre se refería a Mandela como the old man, el viejo, como si fuera su papá. No el presidente, no Mandela, no esto, no, the old man, el viejo. Y el otro, el ministro de Justicia, que estuve con él como 2 horas, casi no dejó de llorar en toda la entrevista, recordando a Mandela. Increíble, por cómo le había llegado al corazón. Hay una frase fantástica de Abraham Lincoln, que por cierto tiene muchas cosas en común con Mandela, es muy interesante. Pero Lincoln tiene una frase en uno de sus famosos discursos en el que dice que lo que él quiere hacer con su gente
es appeal to the better angels of our nature. Apelar, literalmente, apelar a los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Y lo que hizo Mandela con sus enemigos fue partir de la premisa, y esto es su enorme sabiduría, de que es por pura circunstancia que uno nace blanco o negro y después desarrolla X ideologías políticas o con las que uno se identifica. Que es una casualidad de dónde naciste, tus amigos en la adolescencia, lo que sea, que seas independentista o no, izquierda, derecha. Y esto lo entendió. Entonces él habla con esta gente y sabe que fueron circunstancias de la vida que nacieron aquí de ese color y tal y cual, y por eso son así. Entonces, pero él a base de eso entiende que esta es la vestimenta política y por debajo hay un ser humano con el que tiene cosas en común, y lo que él hace con estos tipos, y se los gana, al tal punto que se ponen a llorar después cuando piensan en él, es que él apela a lo mejor que tienen estas personas, esta gente dentro, las cosas más bondadosas, más generosas, y saca lo mejor de ellos, y estos tipos lloran después. Bueno, el del Neil Barnard, el jefe de inteligencia, no lloró porque creo que era biológicamente incapaz de llorar, pero casi lloraba, porque les había hecho sentirse mejores como personas estar con Mandela. Que además esa parte, la experiencia que tuve yo, otro día les puedo contar de mis experiencias personales con Mandela. Pero después ocurrió el gran desafío. Esta es la historia con la que quiero realmente acabar esta conferencia. Hace como 8 meses me llamó mi editorial francesa, tengo una editorial en Francia que me ha publicado varios libros, y me dijeron que querían hacer un cómic, una novela gráfica sobre Mandela. Y tenía una historia, no querían hacer lo típico, que nació aquí, cronológico, no, querían una historia que definiese toda la grandeza como líder de Mandela. Y le respondí a los 5 minutos, dije, lo queremos. Entonces ahora mismo estoy trabajando con una editorial francesa, un ilustrador catalán, y yo estamos haciendo este libro, que es algo muy novedoso y divertido y nuevo para mí. Y les voy a contar básicamente la historia de este cómic que estamos haciendo, y cómic para mayores, por cierto, esto no será para niños de 5 años. En el año 93, 3 años después de que Mandela saliera de la cárcel, ha habido negociaciones con el gobierno que han avanzado bastante bien, pero simultáneamente tremenda violencia en los barrios negros, especialmente alrededor de Johannesburgo. Todo muy complicado, pero en resumen, intentos desesperados por parte de las fuerzas más retrógradas, más racistas, de intentar frenar el tren democrático de Mandela, y como decía Mandela, están intentando ahogarnos en sangre. Ese era el contexto. Y los africanos más de derechas, los blancos, estaban más y más preocupados porque avanzaban las negociaciones y se acercaba la posibilidad de unas elecciones democráticas de verdad. Había como 20 diferentes grupúsculos de extrema derecha, y decidieron unirse todos bajo el mando de un general. El general se llamaba Viljoen, general Viljoen, que había sido jefe de las Fuerzas Armadas sudafricanas, después se había retirado, ahora estaba en su granja, y dijeron, vuelva de su granja, queremos que sea nuestro líder. Y en resumen, este general Viljoen tenía bajo su mando 50.000 hombres con armas y todos con experiencia militar. O sea, más que suficiente para más que ahogar la democracia en sangre y más bien acabar con todo lo que había intentado hacer Mandela en toda su vida y las esperanzas de todo un pueblo, el 85% de los cuales no tenían el voto en ese momento. Entonces, este general yo lo conocí en aquella época y daba discursos sobre es la lucha de liberación del pueblo africano, en unas cosas como una grotesca inversión, ¿no? Y él empezó a viajar por todo el país creando células terroristas y tenían más que suficientes discípulos. Y Mandela se entera de lo que está pasando. Bueno, le oye en los medios, pero después se entera de estas células terroristas. Y le manda un mensaje al general y le dice al general que quiere conversar con él, que no lo van a hacer público, que lo van a hacer muy secreto, conversemos. Y el general, hay que reconocer que él había defendido un sistema racista toda su vida, pero era un hombre dentro de sus parámetros limitados de cierto honor, integridad y sin duda valentía. Y aceptó la invitación de Mandela. Entonces un día en septiembre del 93, 3 años y medio después de que Mandela saliera de la cárcel, el general con 2 otros ex generales se presenta a la casa de Mandela, tocan la puerta en Johannesburgo, tocan la puerta
Y lo que ocurrió ahora se los voy a contar desde el punto de vista del general, porque yo entrevisté al general 10 años después, en un bar en la Ciudad del Cabo, me acuerdo. Y el general me dijo que tocó la puerta y él esperaba que un sirviente o una sirvienta abriese la puerta, pero para su sorpresa Mandela le abrió la puerta, con una gran sonrisa. «Ah, general, encantado de verle». En su idioma le habló. Claro, había estado preparando para justo este momento. Le habló en su idioma. Y el general, que tenía una idea en la cabeza de Mandela, como una especie de comunista, terrorista, Osama Bin Laden sudafricano, desde el primer instante ya está desconcertado. Esta fabulosa sonrisa que tenía Mandela, y encima le habla con total cortesía en su idioma. Y entra el general y Mandela le dice: mire, antes de que nuestras delegaciones se reúnan, ¿qué tal si usted y yo vamos a hablar aquí un poquito? Y el general, bueno, estaba ya desarmado, decía: sí, cómo no, Mandela, lo que usted diga. Y se sienta con Mandela, me cuenta el general, están ahí sentados, hay una mesita que los separa con té. Y me dice, y Mandela me dijo: ¿toma usted té, general? Y yo le dije, sí. Mandela me puso el té. ¿Toma usted azúcar, general? Es una cuchara. Y Mandela me puso el azúcar. ¿Toma usted leche? Un poquito. Y Mandela me puso la leche. Y el general me dice, y lo único que tenía que hacer era revolverlo. Y me lo dijo con asombro, solo tenía que revolverlo. Y como que recordando ese momento, y ya poco a poco, durante años, décadas, el general, como todos los blancos en Sudáfrica, había sido programado para deshumanizar a Mandela, verlo como una especie de Satanás. Y todo eso se estaba diluyendo en cuestión de minutos ante sus ojos. Mandela empezó a charlar un poquito con él, y le empezó a hablar, me contó el general, sobre gloriosas batallas militares que habían ganado los africanos en el siglo XIX. O sea, el general ahí ya empieza a casi enamorarse. O sea, esto ya... Y Mandela le dice, bueno, ahora hablemos en serio, general, mira, yo entiendo que usted, si no me equivoco, tiene pensado ir a la guerra contra mi gente y para parar la democracia. ¿Es correcto? Y el general, siendo un tipo honesto, dice, es correcto, señor Mandela. Y Mandela dice, bueno, mire, ustedes tienen las armas, tienen los números de gente armada, nosotros tenemos números de población, mucho más, y además tendremos siempre el apoyo de la comunidad internacional. Con lo cual, yo le digo, general, le propongo que si vamos a la guerra, si usted va a la guerra, solo hay una posible solución final a esto, y es la paz de los cementerios. ¿Está usted de acuerdo, general? Y el general dice, estoy de acuerdo. Vale, con lo cual, hablemos. Y no solo hablemos hoy, sino que sigamos dialogando, así clandestinamente, no vamos a contar a nadie, durante un tiempo. Y efectivamente, esto es lo que pasó. Para reducir un poco la historia, se reunieron varias veces más. El general Fillion me dijo, charlando ahí en el bar, conversando en el bar en Ciudad del Cabo, que para él la gran pregunta era, él era consciente de un enorme peso sobre sus hombros, porque él era el líder de esta fuerza que iba a enfrentarse al comunismo y todo lo demás de Mandela, temiendo que iban a abolir su idioma, sus iglesias. O sea, el terror era tremendo de parte de la gente blanca. Entonces, si él optaba por ir con Mandela y, digamos, dejar las armas, bueno, era una decisión enorme. Y me dijo el general que para él la clave era si él podía confiar en Mandela. Y hubo algo que ocurrió, como en enero de 94, ya nos acercamos al final de la historia, 94, que se hizo público, que las elecciones ya están programadas para abril de ese año, las primeras elecciones multirraciales democráticas. Y sabía Mandela y su partido que iban a ganar y estaban preparando posiciones. Y una de ellas era qué hacer con el himno nacional. ¿Qué haríamos cuando llegamos al poder? Y se reunió Mandela con su gente y empezó la conversación, eran como 30 personas ahí en el ejecutivo del Partido del Congreso Nacional Africano, el ANC, por cierto. ANC. Cada vez que lo veo aquí me confundo mucho que lo veo en la prensa. Y la cuestión era qué hacer. Entonces Mandela se tuvo que ir porque le llamó un jefe de Estado o algo, y los otros 30 decidieron, vale, fantástico, lo que vamos a hacer es el himno blanco a la basura, porque era un himno además que
entre otras cosas, celebraba la conquista de los colonos blancos de África en el siglo XIX y tal. Y lo que lo va a reemplazar es nuestro himno de protesta, que se llama Nkosi Sikelel' África, Dios bendiga África, fantástica canción. Y este va a ser el nuevo himno y el otro ya, adiós. Entonces vuelve Mandela y dice, bueno, señores y señoras que han decidido, hemos decidido esto. Mandela profundamente consternado. La verdad que estoy muy decepcionado. Pues pensaba que erais líderes más maduros, más conscientes de vuestra responsabilidad. ¿No entendéis que este himno, que de manera tan así fácil queréis botar a la basura de la historia, contiene la identidad y el orgullo de un sector de nuestra población con la que tenemos que hacer la paz y además que queremos convivir con ellos como iguales? Sé qué estáis pensando. Y todos ahí me contaron otros que estuvieron ahí que se sintieron como niños pequeños regañados por la profesora cuando entró en la clase. Y Mandela dice, mire, lo que propongo es lo siguiente, vamos a tener los dos himnos. Y el himno nacional de Sudáfrica será que empezamos cantando el himno blanco y haremos un salto, veremos si algún músico nos ayuda a hacerlo para ver si podemos ir un puentecito al nuestro y serán los dos, serán ahora el himno. Todos se rindieron ante Mandela, tiene usted toda razón, y a día de hoy el himno nacional de Sudáfrica es exactamente eso, esas dos canciones, que ves un partido de fútbol o de rugby o lo que sea y ves que todos los jugadores cantan y saben la letra de los dos. Entonces el general Viljoen ve esto, cuando está en este proceso de enorme duda por qué hacer. Y en resumidas cuentas, en febrero, un mes después de esto, febrero 94, el general anuncia que deja las armas, abandona las armas y no solo hace esto, sino que va a legitimar todo el proceso este de Mandela, creando un nuevo partido y participando en las elecciones democráticas multirraciales de Sudáfrica. Y efectivamente participa en las elecciones y el partido Mandela, el ANC, gana por goleada, como el 65-66%, pero afortunadamente el partido del general Viljoen gana algunos escaños y tienen ahí sus diputados en el Parlamento. Yo estuve presente el día de la inauguración del primer Parlamento multirracial de la historia de Sudáfrica. Era la misma cámara donde había estado el Parlamento del Apartheid antes, y yo había estado muchas veces y eran solo hombres vestidos de trajes grises, gordos y feos y racistas. Y ahora de repente en el mismo lugar habían hecho unos escaños más, habían hecho un poco de construcción, estaban todos los colores del arco iris humano representados, la tercera parte eran mujeres, que ya es bastante para un lugar como Sudáfrica, y todos los colores, todas las razas y todas las variantes y mestizajes imaginables. Y era una fiesta. Yo estaba ahí arriba del todo viéndolo. Y Mandela fue el último en entrar. Y cuando entró, yo lo veía ahí abajo, era como, no sé, el Barça ganar la Champions, Shakira, los Beatles, qué sé yo, todo una euforia, una locura total. Ante la aparición del héroe de todos, Mandela. Y yo estaba ahí arriba y curiosamente lo que yo estaba haciendo era mirando a Mandela, pero ante todo mirando al general, que estaba en primera fila ahí abajo, mirando al general, mirando a Mandela. Y cuando vi al general 10 años después, le dije, general, yo le estaba mirando la cara a usted, mientras usted miraba a Mandela, y yo pensé ver en su expresión, en su rostro, una expresión del más puro amor. Y le dije, tuve razón. El tipo muy tieso y militar, tuvo usted razón. Y es que es tan tremendo, me conmueve solo pensarlo, que después Mandela se acercó, antes de tomar su sitio como presidente, Mandela se acercó al general y claro, no sé lo que pasó y le pregunté, 10 años después al general, ¿qué le dijo? Y me dijo el general dos cosas. Primero me dijo, un chistoso gritó desde arriba, dele un abrazo, general. Y yo no le hice ningún caso, me dice el general. No, Mandela vino y me dijo, es un enorme placer verla aquí, muchísimas gracias por estar presente, general. Y le dije, ¿usted qué dijo? Le pregunté al general. Y me dijo, yo soy un hombre, yo soy militar
Él era mi presidente y yo me puse firme. Solo recordarlo, como digo, me conmueve. Y ahí está, llevé al general a su casa, después que vivía ahí cerca de este bar, en mi coche alquilado. Le dejé y cuando nos despedimos, las últimas palabras que me dijo fueron en inglés: Mandela is the greatest of men. Es el más grande de los hombres. Yo después, y con esto acabo, creo que ya toca acabar, muchos años después, 2 años antes de que muriera, exactamente 2 años antes de que muriera Mandela, en diciembre del, ¿qué año fue? 2011, 12, 10. Fui a ver a Mandela, no lo había visto en varios años. Yo lo conocí bastante bien, y era a mí. Y fui a su casa, y él ya tenía, ¿qué? 93 años. Y entré en su comedor, y había una mesa muy larga, y lo vi solo detrás. Él estaba sentado en la punta de la mesa, y lo vi desde detrás, y ya vi que estaba como encogido, delgadito, y con su cabeza como de pajarito, que me impactó bastante. Y él estaba ahí solo, empezando la comida, era como a la 1 del día. Y me reconoció. Hello, John, how are you? ¿Cómo estás, John? Y yo, feliz, encantado, mi vanidad infladísima. En su vejez se acordaba de mí. Pero no me pude engañar demasiado porque al poco rato se olvidó con quién estaba, porque estaba en esa fase ya de vejez que vivía en una especie como de niebla, que a veces salía el sol o se esclarecía, pero en general estaba en su niebla. Y además, durante la hora que estuve con él, su principal obsesión era hacer que la carne picada llegara de su plato a su boca sin caerse. Pero yo ahí hablando bastante, y él como sonreía y tal, pero no creo que me entendía muy bien. Hasta que, de repente, dije las palabras el general Feliún, este general del que me hablaba antes. Y de repente, es como que la niebla se parte, sale una gran sonrisa. Y dice, sí, el militar. Y estas fueron las últimas palabras que me dijo Mandela. Militar, yo me acuerdo. Me dijo, alguna de mi gente me decía, no hables con ese militar. Él es un racista, es un reaccionario. No hables con él. Y yo dije, no, yo voy a hablar con ese general. ¿Por qué? Porque sabía que si hablaba con el general, tendríamos la paz. Y ve, hoy tenemos la paz. Y fueron las últimas palabras que oí de Mandela. Y con eso les doy las gracias. Y ya estamos. Gracias. Bueno, el aplauso es para usted, no cabe duda. Y nos ha dejado muchos mensajes dignos de recapacitar cuando lleguemos a casa. Como ya saben, ahora es el momento de hacer el turno de preguntas. Supongo que habrá muchas, porque hay muchas cosas interesantes que preguntarle. Así que levanten la mano y formulen la pregunta. ¿Quién es el primer o la primera valiente? ¿Yo puedo hacerle una pregunta? Bueno, no te queda otra, hija. Nadie más se anima. Usted ha dicho que durante los años que estuvo Mandela en la cárcel, él siempre tuvo el convencimiento de que saldría, de que le quitarían esa cadena perpetua. ¿Nunca le preguntó cómo lo supo? No, por eso digo que para mí es un misterio. Pero me acuerdo que el último presidente blanco, el partido del apartheid, el Partido Nacional se llamaba, era de Klerk, Frederick de Klerk. Y durante la campaña electoral, porque estuvieron así opuestos en la campaña electoral de estas primeras elecciones, dos cosas que me llaman la atención. Una, que hicieron el típico debate así presidencial en televisión, que no podía haber sido más diferente al de Donald Trump y Hillary Clinton. En determinado momento, o sea, habían estado ahí, sí, debatiendo, bastante duro, los dos,
Pero hacia el final del debate, Mandela se acerca a de Klerk y le da la mano y dice: usted ha hecho un gran trabajo para nuestro país. De Klerk, no en ese debate, pero unos días después le preguntaron sobre su rival político en estas elecciones. ¿Qué opinión tiene usted de Nelson Mandela? Y su respuesta fue: Nelson Mandela is a man of destiny, es un hombre de destino. Y esa es la única respuesta que tengo. Hay algo ahí, era como una especie de héroe homérico o shakespeariano o lo que quieras. Su destino era ser un héroe y de cierto modo lo sabía. Mira, hay algo que tenía Mandela que todo lo que os he contado sobre Mandela yo creo que es repetible. O sea, yo creo que, como digo, tener una visión clara de dónde uno va, tener ciertos principios básicos, no negociables, otros que sí se pueden negociar, tener ese pragmatismo, saber lo que es posible y lo que no, intentar ponerse por encima de los intereses o emociones personales y pensar en el bien común. Estas cosas creo que son absolutamente repetibles y además aconsejables para cualquier líder en cualquier ámbito, por más grande o más pequeño que sea. Pero el problema es que lo que no se puede repetir es el carisma que tenía Nelson Mandela, la presencia que tenía. Y una vez me lo explicó un magnate irlandés que lo conocía bien, y me dijo que el tema con Mandela es que más allá de cualquier vulgar arrogancia o prepotencia, él entraba en una habitación o salón, 5 personas, 1000 personas, y él sabía que todo el mundo le iba a querer y le iba a admirar. Lo sabía profundamente, no tenía la más mínima duda. Eso es carisma. Y esa es la parte que no podemos todos, ni mucho menos repetir. Y es el motivo por el cual todas las personas que lo conocimos absolutamente nos rendimos. O sea, los periodistas objetivos y todo. O sea, mi amigo, el corresponsal del New York Times, ahí, los periodistas americanos estaban mucho más en serio que los europeos, y además acabó siendo director del New York Times, pero a él se le caía la baba igual que todos los demás. Y es la única persona que yo creo que ha logrado hacer que la reina de Inglaterra se derrita. O sea, la reina de Inglaterra tiene que ser la persona más fría, famosa del planeta, más tiesa. Y con Mandela, o sea, estaba absolutamente rendida y casi enamorada de él. Os voy a contar, o sea, me estoy yendo por las ramas un poco, pero da igual, ¿no? Pero es que me contó la secretaria Mandela, es muy amiga mía, una chica, por cierto, también es otra historia fascinante, una chica que con 23 años era una joven secretaria en la presidencia cuando Mandela llegó, afrikaner, y acabó siendo su mano derecha hasta el día que se murió. Y ella me contó que cuando Mandela iba a Londres, por ejemplo, después de dejar la presidencia, él iba de vez en cuando, y lo primero que hacía era lo que hacemos cualquiera, bueno, si vamos al lugar donde tenemos conocidos, llega al aeropuerto de Heathrow, se sube al coche y en el móvil llama a sus amigos, aquí estoy, quedamos, y Mandela llama a la reina. Perdón, voy un poquito para atrás. Un amigo mío que estaba cenando con Mandela una vez en su casa, una sirvienta le trae el teléfono y le dice: es la reina de Inglaterra. Y ahí está mi amigo, ¿vale? Y Mandela dice: hola Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños? O sea, no se dice Elizabeth a la reina de Inglaterra. O sea, creo que hay una ley que te corta en la cabeza por esto, ¿no? Hello Elizabeth, how are you? How are the children? Joder. Bueno, entonces él está en el coche saliendo del aeropuerto y llama a su amiga, la reina. ¿Qué tal Elizabeth? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Y la reina le pregunta: bueno, ¿y a dónde vas? ¿Dónde te quedas? O sea, como cualquier amigo, ¿no? Ah, no, yo me voy al Hotel Dorchester, es donde... La reina dice: no, por favor, Nelson, ven, quédate conmigo, ven a mi casa. O sea, como amigos normales. Entonces, bueno, sí, mira, ven, pero ven ya, que me quiero verte ahora, vamos a tomar el té y que otros traigan tus maletas o no sé qué, sí, porque otro coche tenía las maletas. Y entonces, efectivamente, Mandela se va a Buckingham Palace
y toma el té con Mandela, y otros vienen, les traen sus pijamas y su cepillo de dientes, se queda ahí a quedarse con su amiga un par de noches en Londres. Y este es el efecto, volviendo a, ¿por qué os cuento esto? Por ese carisma, esa cosa que tenía de encanto, que hasta la reina de Inglaterra, que lo ha visto todo, y como digo, creo que debe ser la persona más fría del mundo, se derritió ante Mandela. Bueno, pues dicho esto, tenemos una pregunta al fondo, la primera. Buenas tardes. Primero de todo, quiero darle las gracias por habernos hecho sentir una parte de la historia, porque no nos ha contado solamente teorías y su visión, sino que yo he podido sentir emoción cuando explicaba todas estas anécdotas, y esto es muy importante para nosotros, creo yo, poder sentir unos momentos en los que todos nos asombramos y nos felicitamos de lo que fue capaz de hacer un hombre como Mandela. Pero yo voy a ir al lado oscuro de esa historia, porque quiero saber si usted me puede contar cómo fue capaz el general Feliún de convencer a sus seguidores de cambiar su forma de pensar y aceptar la otra opción. Porque yo no quiero hacer ningún paralelismo, pero es muy fácil decir a por ellos y tener a alguien delante que lo impulsa, pero luego tú cuando conoces a la persona, al personaje, como el caso del general, y cambió porque vio que detrás había mucho más, tú cambias, pero los que te siguen eso no lo saben, no le han conocido. ¿Cómo eres tú capaz? Porque debes ser muy fuerte, muy valeroso, para decirles a los tuyos que hasta entonces les has dicho vamos contra ellos, ahora no, ahora les tienes que decir vamos con ellos a hacer ese mismo camino. ¿Me lo puede explicar? Una excelente pregunta. Sí, porque una cosa es tener ese don que tenía Mandela de seducir, y otra que este general, un tipo, como digo, bastante tieso y correcto y tal. Lo que pasó fue que primero no los convenció a todos. Hubo un porcentaje que dijo este general es un traidor, es un Judas, y además se lo dijeron, hubo reuniones con muchísima tensión. Pero la gran mayoría siguió el consejo del general. Creo que en parte porque es una cosa como sociológica, los africanos son muy de seguir a los líderes, ¿sabes? Y este señor tenía una colosal credibilidad. No solo, o sea, él había sido elegido para aglutinar a todos estos grupúsculos de extrema derecha porque él había sido el jefe máximo de las Fuerzas Armadas de Sudáfrica entre 80 y 85, o sea, jefe de Fuerza Aérea, Marina y Ejército. Y había sido uno de estos soldados que en la guerra, estos generales que van y comparten el peligro con las tropas, había un mito. No tenía la personalidad o el carisma y mucho menos la inteligencia política de Mandela, pero tenía esa enorme credibilidad. Y además, claro, él fue el que vio Mandela cara a cara, pero algunos de sus ex generales que lo acompañaban también lo vieron, con lo cual también podían. Y en ese interín, entre septiembre de 93, cuando tuvieron sus primeras reuniones, y cuando Feliún, 4 meses después o 5, decide abandonar las armas, claro, la gente ha visto a Mandela, ha visto lo que hizo con el himno, y vio muchos gestos públicos en los que hablaba en afrikaans, y todo el mundo insistía en que él iba a gobernar para todos absolutamente por igual, y lo demostró nunca mejor que en ningún momento con más contundencia y más capacidad de llegar a los corazones de los africanos, un año después de llegar a la presidencia, en un famosísimo y brillante libro llamado El Factor Humano, que yo escribí. El que fue la base de la película Invictus, eso que pasó en el Mundial de Rugby, en el que él incorporó los colores del enemigo, el uniforme, la camiseta de la selección de Sudáfrica de rugby era un símbolo igual de potente que el himno blanco de opresión y de racismo para los negros, y él se lo puso en la final, y fue un gesto de decir a los blancos, yo soy vuestro presidente también, y esa reacción que tuvo el general Feliún la acabó teniendo todo el mundo. Pero sí, es una muy buena pregunta y no te puedo contestar con todos los detalles, pero te doy una aproximación a una respuesta. ¿Más preguntas? Aquí delante.
John, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera aprovechar la oportunidad que tenemos hoy de hablar sobre África, quizá no solamente sobre África del Sur, para preguntar, en esta complicada historia africana del siglo XX, especialmente, en la que hemos vivido temas como Sudáfrica, como el Congo, como Angola, no menos lo de Guinea Española, etcétera, ¿ve usted algún líder similar que en alguna otra región que comprenda desde Argelia hasta África del Sur pueda erigirse y marcar un camino esperanzador para África en los próximos decenios? Usted ha dicho que los africanos siguen a sus líderes. No, probablemente... me refería a la tribu blanca de los afrikaners. Vale. Ellos eran los que seguían a su líder. No me voy a atrever a hablar de todos los africanos porque además son todos muy diferentes. Pero ¿se puede ver algún líder en alguna parte de África que pueda marcar una cierta esperanza? Mira, es muy difícil que en nuestras vidas que volvamos a ver un líder de la enormidad de Mandela. Bueno, la mejor palabra me la dio el arzobispo Tutu, que era un tipo, bueno, sigue vivo, un tipo fantástico también, fantástico, con una lucidez mental extraordinaria. Cuando entrevistaba al arzobispo Tutu, es la única persona que me ha hecho cuestionar mi no fe en Dios. Porque cada vez que hacía una pregunta tenía la impresión de que le hacía una pregunta como que subía al cielo, bajaba y salía por su boca algo perfecto. Y le pregunté una vez, estaba haciendo una entrevista para un documental de televisión, le dije, ¿qué es lo que define a Mandela? Y yo esperaba una respuesta muy larga, como las que doy yo, todas muy confusas. Y me da una palabra, me dice, magnanimidad. ¡Paf! Un golazo, o sea, tal cual, esa enorme generosidad. Y eso no lo vamos a ver, yo creo que en ninguna parte del mundo, seguramente en mucho tiempo. Alguien que está como mucho más avanzado que el resto de la especie, básicamente Mandela. Como creo que Lincoln en su día, Lincoln creo que era otro. Pero entonces, mira, hay un líder en África que yo lo conozco bastante bien, tremendamente polémico. Y cuando me meto en conversaciones sobre este hombre con gente que conoce el tema, o sea, se generan discusiones casi tan terriblemente intensas como aquí en Cataluña sobre el independentismo catalán. Y es el líder de Ruanda, que lleva 23 años en el poder. No hay ninguna democracia ahí, como la entendemos nosotros, no hay libertad de prensa, muy poca, realmente hay muy pocos partidos opositores. Gana todas las elecciones con el 90% o más del voto y ahí está, fue un militar originalmente y asesina de manera muy selectiva, de vez en cuando hay como cada un par de años hay un asesinato de algún rival político, o sea, nada conforme con nuestros ideales occidentales democráticos, pero es un país que, como comentábamos antes aquí en la mesa, estamos hablando un poco de esto. En el año 94 ocurrió una de las grandes atrocidades de la historia de la humanidad, un genocidio en el que murieron 1 millón de personas en 100 días, se dice pronto. Y desde entonces ha habido paz, no ha habido venganza, y el país ha experimentado un crecimiento económico espectacular. Los últimos 15 años, más de 8% anual. Es un país en el que uno puede, como decía antes a los amigos, uno puede ir de vacaciones ahí con más seguridad de que va a haber seguridad que en cualquier otro lugar de África. Un país tremendamente limpio, organizado. Hasta en los autobuses públicos tienen wifi, por el amor de Dios. Y es un líder total, es un líder no solo militar, no solo ha habido de vez en cuando alguien que pueda amenazar con que la chispa otra vez se vea de una posible otro genocidio, él lo ve y ¡paf! O sea, es absolutamente, lo tiene todo muy claro. Pero hay por ejemplo en Ruanda ahora un servicio de sanidad pública increíble. Hay varios pueblitos remotos que no se puede llegar por carretera o se tardaría muchísimo tiempo. Tienen un sistema de drones que llevan sangre o vacunas
en 15 minutos a un pueblito que si no tardarías 5 horas en llegar. Todos los campesinos de Ruanda tienen al menos una vaca, y no una vaca de las típicas africanas de los cuernos largos y marrones, sino las blancas y negras estas de holandesas que tienen como 5 veces más leche. Y todo esto el presidente lo organizó, investigó el tema de las vacas, cuáles producen más leche, y trajeron enormes tarros de semen de toro de estas vacas a Ruanda. Un amigo mío diplomático que lo fue a ver, vio estos enormes barriles de semen en el despacho del presidente, y ahora lo increíble es que viajas por Ruanda y ves estas vacas blancas y negras que producen leche muchísimo más y los niños están mejor. Y es un tipo que tiene una atención al detalle de su gestión extraordinaria. Digo, de todo al que lo siento, pero hay que asesinarle, hasta las vacas, el semen, los drones, todo. Hablé con el presidente de Starbucks, del café, y me dijo que le llamó, el presidente se llama presidente Paul Kagame, le llamó y dijo, ¿puedo ir a verle? Por favor, estoy en Washington. Sí, le fue a ver en Seattle. Le dice, mira, producimos café en nuestro país, no de muy buen nivel, podría mandar unos técnicos para ver si lo podemos mejorar. Starbucks envió los técnicos. Ahora Ruanda es un gran productor de café para Starbucks, y me dice el presidente de Starbucks que cada 2 meses le llama al presidente, le puede ayudar en algo, cómo vamos, y así, todo. Entonces es un modelo diferente, no entra dentro de nuestros parámetros de democracia, pero yo, una conclusión a la que he llegado después de ver lo que ha ocurrido en Egipto, en Siria, en Libia, en Irak. Siria es otra cosa. En Irak, en Egipto y en Libia, ¿no? Todos ahí celebrando que por fin se va el dictador y ahora viene la democracia, hemos visto el caos total, y la verdad creo que lo que hemos todos aprendido de manera muy terrible es que hay una verdad, que la democracia no se puede imponer así, de un día al otro, es algo que tiene que ir madurando, y se ha intentado imponer las democracias, estas primaveras árabes y tal, y lo que ha ocurrido es el caos. Y creo que en un lugar como Ruanda, y con lo digo en ciertos círculos, se me lanzan todos encima, pero yo creo que mejor atender a las necesidades básicas de la gente y después en su momento. Y quizá ese tipo de modelo, yo creo que, como te digo, hay cosas aquí muy feas. Y yo tengo un amigo que fue asesinado por el presidente de Ruanda, también, por cierto, que era un gran admirador de la persona que yo más admiro en el mundo, Lionel Messi. Teníamos esto en común. Pero quizá este sea el modelo, hacer las cosas poco a poco y ir por el lado económico y la educación. Y además Ruanda es un país que tiene el Parlamento, el 50% de las personas son mujeres en Ruanda. Bueno, igual me he extendido demasiado, pero ahí está la respuesta a tu pregunta. Pues tenemos que dejarlo aquí, la conversación, porque realmente ha sido muy interesante. Ya les decía que no nos iba a dejar impasibles a ninguno. Aprovecho para decirles que por favor estén muy atentos a todo lo que pase en las redes sociales con el Cornellà Creació, porque ya estamos preparando la siguiente edición y habrá sorpresas. Aunque sea un poco pronto, también me gustaría desearles unas felices fiestas, porque volveremos a hablar ya en el 2018, y a nuestro invitado John Carlin, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Un aplauso para él.